que prepararnos para un momento en el que no habrá ya más subvenciones. Las subvenciones son ayudas que el gobierno activa para acelerar un proceso. Pero es un proceso que ha empezado y ha empezado con una velocidad muy alta. Pero sigue habiendo subvenciones por un motivo y es fundamentalmente político. La Unión Europea, todos los gobiernos están apostando de forma muy decidida por la transición energética y por medidas que apoyen el mejorar el clima y el evitar la degradación de la atmósfera y básicamente existen para esto, para acelerar el proceso, ¿no? Sí. El coche eléctrico comparado con el coche de combustión, mismos kilómetros, misma vida, mismo uso, nos genera un ahorro anual de 2.500 euros. Tienes que hacer la inversión hoy y luego no te importa qué pasa con la bolsa, no tienes que leer las noticias, no tienes que tomar decisiones, invierto más, invierto menos. Una vez hecha, corre. En comparación con invertir en la bolsa, en todo, donde hay un montón de riesgo, especialmente durante un año que no sabemos qué va a pasar. Este año algunos expertos dicen que va a subir todo, otros dicen que no. La realidad es que no sabemos nada, pero el sol, lo sabemos seguro, habrá sol. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy aquí con Eduard, que es responsable de ventas en Sun Hero. Vamos a hablar hoy sobre la rentabilidad de la inversión en las placas solares. Bienvenido, Eduard. Gracias. ¿Qué tal? Mira, una cosa es que, claro, en ese momento la rentabilidad es muy alta en la inversión en los sistemas. Y también existen subvenciones, pero no necesitamos las subvenciones para hacer esa rentabilidad. Habrá un momento donde ya no hay ninguna subvenciones, ¿no? Van a parar un día. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Lo sabemos? No lo sabemos exactamente porque el gobierno nos tiene altamente desinformados, lo cual es una pena, pero es muy buena pregunta porque muchos clientes están confundidos con esto, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que las subvenciones tienden a desaparecer, ¿no? Tenemos que prepararnos para un momento en el que no habrá ya más subvenciones. Las subvenciones son ayudas que el gobierno activa para acelerar un proceso. Pero es un proceso que ha empezado y ha empezado con una velocidad muy alta, con lo cual es probable que el gobierno incluso se retire antes de lo que muchos esperan, ¿no? Hay clientes que están esperando que vendrán más y probablemente lo que sucederá es que vendrán menos, ¿no? Y ya tenemos clientes, de hecho, este año que nos han dicho: no instalé en 2023 y me equivoqué, qué rabia, porque las Next Generation ya no están y ahora sigue habiendo, pero está el IRPF, está el IBI y demás, sigue habiendo, pero si lo hubiera hecho antes habría tenido más subvención. Sí, si lo hubieras hecho antes habrías tenido más subvención y probablemente si lo haces mañana tendrás menos, con lo cual es interesante hacerlo lo antes posible. Lo antes posible. Vale. Y si tú haces una comparación con invertir en una cocina nueva, en nuevos muebles o en la piscina, nada de eso tiene ninguna rentabilidad. Esos son costos, correcto. Esos son gastos. Invertir en solar es una inversión productiva por el ahorro. Muchos clientes piensan de cuánto puedo ahorrar, pero la realidad es cuánto puedo invertir. Totalmente. Wow. Claro, si te quedan al final del día 32.000 euros, sí, te puedes comprar un coche, claro, puedes ir de vacaciones varios años. Vale. Claro, 25 años son muchos, pero es que, de nuevo, en el mercado financiero no hay una opción de inversión que te dé un volumen de rentabilidad tan alto durante tanto tiempo y además de manera garantizada. En comparación con invertir en la bolsa, en todo, donde hay un montón de riesgo, especialmente durante un año que no sabemos qué va a pasar. Este año algunos expertos dicen que va a subir todo, otros dicen que no. La realidad es que no sabemos nada, pero el sol, lo sabemos seguro. Habrá sol, seguro. Y cada vez habrá más. Sí. Y también sabemos que los precios de la electricidad tenderán a subir. Claro. O sea, son dos cosas súper seguras, con lo cual el riesgo de la rentabilidad es prácticamente nulo. Sí. Y la inversión lo haces una vez hoy, casi no tienes ningún coste de mantenimiento, no tienes ningunos gastos corrientes, sino todo lo que viene es ahorro, es dinero, es rentabilidad. Totalmente. Hay otra cosa interesante desde el punto de vista de la inversión y es que cuando haces la instalación de tu sistema, si te ha costado en este ejemplo 8.000 euros, esos 8.000 euros tú ya los has invertido. Van a pasar 25 años durante los cuales los precios seguirán subiendo cada año, pero tu inversión ya está hecha. Con lo cual cada año ahorras más y proporcionalmente el retorno sobre tu inversión cada año es más.
Claro. Porque tú ya invertiste, esos 8.000 euros están ahí congelados. Y el primer año ahorras 1.200, el segundo 1.250, 1.300, 1.400. Acabas al final de los 25 años con un IPC del 2,5 ahorrando 2.000 y pico euros, más de 2.000. Esos son rentabilidades del 25%. Al final del periodo es enorme la rentabilidad. Y la realidad es no tienes que hacer nada, ¿no? No tienes que tomar una decisión hoy, tienes que hacer la inversión hoy y luego no te importa qué pasa con la bolsa, no tienes que leer las noticias, no tienes que tomar decisiones, invierto más, invierto menos. Una vez hecha, corre. Ya está, funciona solo. Wow. Limpiarlo de cuando en cuando y poco más. Hay una cosa interesante también aquí, y es que no vale hacerlo con cualquiera si no quieres llevarte sustos. Y aquí es una cosa interesante. Hay empresas en nuestro sector que hacen los cálculos sin personal cualificado o invirtiendo pocos recursos en hacer esos cálculos. Y esto lleva a situaciones en las que, de acuerdo, hay un ahorro, pero no es el que el cliente esperaba. ¿Por qué? Porque no se ha calculado exactamente la inclinación de la radiación solar, porque no se ha calculado exactamente el volumen de radiación disponible en aquella zona, porque los paneles no se han inclinado con los grados adecuados, por una serie de factores de detalle que marcan la diferencia. Y esto en San Giro lo hacemos muy bien. Me encanta hablar con clientes porque después, cuando les preguntas, te dicen: estoy ahorrando exactamente lo que dijiste. Es fantástico porque dices, además lo cuadramos exactamente, ¿no? Cosa que no pasa con todos los proveedores. Y aquí es un mensaje un poco de aviso, decir, cuidado con quién lo haces, hazlo sin duda, pero escoge bien, porque hay una diferencia importante entre hacerlo con alguien cualificado o no. Porque al final el retorno en la inversión viene por los ahorros de la factura de la luz. Si la inversión es demasiado alta y la producción es demasiado o no suficiente, no puedes ganar esos ahorros que crees, y esto al final te cuesta en la rentabilidad. Pero si tú estás en punto de tomar una decisión de invertir en aerotermia, que realmente te puede cambiar un montón también los costes de la gas, o invertir en un coche eléctrico, que también puede cambiar los costes de gasolina, de mantenimiento, que son mucho más bajos, y lo puedes cargar el coche eléctrico con el sol y calentar con la aerotermia también con el sol. Eso también cambiará el retorno. Entonces, esas son decisiones que realmente vale la pena pensarlo. No tienes que calcularlo exactamente, porque al final la inversión es tan rentable. Pero si tú piensas, tal vez hago esa inversión en 1 año, en 2 años, realmente hace sentido comunicarlo al proveedor que eliges para poner las placas y realmente tomar esto en cuenta, ¿no? Sin duda, eso es clave. De hecho, hay muchos clientes que se dan cuenta de que podrían haber puesto 20 placas en su tejado y en aquel momento, cuando tomaron la decisión, solo necesitaban 10, pusieron 10. Y ahora nos llaman y dicen: necesito 10 más porque compré un coche eléctrico, porque voy a pasar aerotermia, y ahí los ahorros son mucho más. Claro. Y es verdad que a medida que electrificas tu vida, el ahorro se dispara, ¿no? Y esto no es muy ortodoxo aquí, pero una experiencia personal. Acabamos de comprar un coche eléctrico en casa. Wow. Mi mujer trabaja en Girona y hace más de 25.000 kilómetros al año. Hice los números con mi Excel y solo en ahorro de combustible, contando el gasto energético de la electricidad que voy a pagar para cargar el coche, vamos a tener un ahorro anual de 2.500 euros. El coche eléctrico comparado con el coche de combustión, mismos kilómetros, misma vida, mismo uso, nos genera un ahorro anual de 2.500 euros. Claro, 4 años, 10.000 euros es un porcentaje grande del coste del coche. Claro. Además, ahora están fuertemente subvencionados. Hemos pagado más o menos lo mismo que habríamos pagado por un coche de gasolina. Con un ahorro de 2.500 euros al año, mi pregunta es: ¿por qué se siguen vendiendo coches de combustión en el caso en el que el número de kilómetros que se hacen es grande? Bueno, y la mayoría de los casos, los kilómetros salen así. Claro que hay otros casos, hay gente que van viajes muy largos, pero la mayoría del uso de los coches son pocos kilómetros por día, ¿no? Y si tú también vas un paso más y puedes cargar el coche eléctrico con el sol de tu tejado, con tus placas, el costo mucho mayor.
Wow. 2.500 euros es comparando una electricidad pagada, pero si la electricidad no la tengo que pagar porque la produzco yo, entonces es mucho más ahorro todavía, ¿no? Esto es una transformación imparable. La gente está haciendo cada vez más los números y se da cuenta. Sí. Y al final sale para casi todos los clientes, sale positivo este cálculo y sale positivo sin las subvenciones, ¿no? Esa es la clave. Estos números que hacíamos de esa rentabilidad con una inversión de 8.000, ahorrando 1.200 euros el primer año, 2.200 el último año, con esa rentabilidad media de 20% anual, no estoy contando las subvenciones. Esa es la magia, ¿no? Dices, ostras, esto es sin subvenciones. Sí, esto es sin subvenciones. La mayoría de las veces la energía solar es rentable por sí misma, no necesita ninguna subvención. En este momento no hay muchas subvenciones, pero sí hay subvenciones. ¿Cuáles hay y cómo pensarlo para los clientes? ¿Cómo deben pensar sobre las subvenciones y qué hacer? Pues si hay subvenciones, esto es algo que hay gente que de pronto ha pensado, se acabaron, porque es verdad que se acabaron unas, son las Next Generations, ahora mismo han terminado, pero sigue habiendo subvenciones y hay una muy importante que es la del IRPF. El IRPF es una subvención que alcanza hasta el 60% de la inversión. 60% es más de la mitad de la inversión, es muy relevante esto, y es una deducción directa sobre la declaración de la renta. O sea, esta es la principal. Después están las subvenciones municipales. Actualmente aquí tenemos fundamentalmente el IBI, que desgravan los municipios en función cada uno de sus decisiones más o menos. 50% de desgravación durante 3 años es bastante frecuente, pero hay otras fórmulas, depende de dónde vivas. Y después el ICIO, que es el impuesto de construcción y obras cuando haces la instalación, que también está normalmente bonificado al 100%. Y después hay un tercer grupo de subvenciones que son las subvenciones locales. Y esto es bastante desconocido, hay mucha gente que no lo sabe, pero de pronto su comunidad autónoma o su ayuntamiento ha creado una subvención específica local regional muy concreta para determinados tipos de clientes a veces, para un territorio muy específico otras veces. Hay distintos programas, ¿no? Pero una cosa que sí hacemos en San Giro es explicar cuáles son, cuántas hay, y otra muy importante es gestionamos todo. Sí. Que esto es algo también que el cliente no conoce muchas veces y nos dice, claro, bueno, pero yo tendré que aplicar y hacer todo el papeleo. No, San Giro lo hacemos nosotros y te gestionamos todo, sea cual sea el programa. Sí. Entonces la inversión te sale súper rentable sin subvenciones, pero claro que se debe aprovechar de lo que hay. Y con esto podemos ayudar nosotros, los clientes, y explicar todo y manejar el proceso. Sin duda, sin duda. El otro día un cliente nos decía, pero estos números están bien, no lo podía creer, ¿no? Porque decía, pero si hablábamos de una inversión de 10.000 euros y estamos ya en menos de 4.000, esto es menos de la mitad, ¿esto es verdad? Y sí, es verdad, es verdad. Hay que tener en cuenta que tardas mucho en cobrar, ¿eh? Y esto, para poner las expectativas en la realidad, ¿no? Por desgracia, la administración de este país es muy lenta, ¿no? Pero sí, con las subvenciones, bueno, ya son decisiones que se toman solas. Este cliente nos decía, bueno, pero si esto al final me sale casi gratis, ¿no? Y sí, claro, el payback, que es el tiempo que tardas en recuperar tu inversión inicial, era cortísimo. En 2 años prácticamente lo tenía recuperado y a partir de ahí todo era ahorro. Obviamente una pregunta es que si hay subvenciones, pero no necesitamos subvenciones, ¿por qué? ¿Por qué hay subvenciones en este caso? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué trata de hacer? Claro, es una gran pregunta. Por una parte nos va muy bien que haya subvenciones porque facilita que la gente se anime, ¿no? Por otra parte ha perjudicado un poco porque ha creado ese falso mito de que sin subvención no es rentable solar, que ya hemos dicho que eso no es así en absoluto, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos. Pero sigue habiendo subvenciones por un motivo y es fundamentalmente político. La Unión Europea, todos los gobiernos están apostando de forma muy decidida por la transición energética y por medidas que apoyen el mejorar el clima y el evitar la degradación de la atmósfera y básicamente existen para esto, para acelerar el proceso, ¿no? Sí. Ese es el objetivo fundamental de los gobiernos, acelerar la transición energética hacia producciones más verdes, ¿no? Y con este objetivo estamos totalmente de acuerdo como San Giro, porque por eso fundamos la empresa, ¿no? Para ayudar a la transición eléctrica, a rapidarla, y por eso este objetivo totalmente me hace sentido, ¿no? Y aunque lo hace más complicado para los clientes, pero esto podemos ayudar nosotros.
Claramente sí, yo creo que es bueno que existan, ¿no? Porque si se acelera la toma de decisiones y con esto estamos contribuyendo a la salud del planeta, pues son claramente cosas que debemos hacer, ¿no? Claro. Y luego hay otros objetivos, ¿no? Está el de reducir la factura del contribuyente, que es algo que puede dinamizar la economía, porque si las familias tienen que pagar menos por sus facturas eléctricas, pues esto al final puede tener un efecto económico beneficioso. Y después hay un tercer motivo, que es crear puestos de empleo. Porque en nuestro segmento pues hay muchísima demanda, hay mucho trabajo que hacer, hay muchísimos tejados que electrificar con paneles solares, muchas industrias que están pidiendo hacer lo mismo, y eso cuesta mucho esfuerzo, hay que formar, hay que cualificar, hay que generar muchos puestos de trabajo nuevos, sí. que es algo importante también. Bueno, al final, un buen momento para tomar una decisión para el futuro, ¿no? El mejor momento, sin ninguna duda, y cuanto antes, ¿no? Porque otra cosa que nos pregunta la gente, ¿no? Bueno, ya lo haré más adelante porque ahora es invierno, ¿no? Esto nos encontramos mucho, ¿no? Ahora es invierno, ahora no hay sol, ya lo haré. No, hazlo cuanto antes, ¿no? Tenemos clientes que nos dicen, pero bueno, si es invierno, ¿cómo es posible que esté ahorrando ya tanto cuando los paneles están produciendo menos? Es verdad, ahora producen menos que después en verano, ¿no? Pero están produciendo ya. O sea, ya el ahorro ya está actuando de forma positiva y beneficiosa para tu economía. Lo mejor es hacerlo cuanto antes. Y produzcan los próximos 20, 30 años. Entonces, un invierno habrán 20 más, ¿no? Entonces, siempre viene el próximo invierno, pero la inversión hace sentido. Clarísimo. Cuanto antes mejor. Cuanto antes haces la inversión, antes empiezas a beneficiarte de ella. Muy bien. Bueno, gracias, Eduard. Gracias por venir. Un placer, gracias a vosotros.